nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Ustedes ya saben lo que es la leyenda negra, esa corpus de propaganda según el cual todo lo español es malo. Ustedes saben además que de esa leyenda negra deriva algo que se llama hispanofobia, que consiste en odiar a España y a lo español porque sí, por ser España y lo español, y que sencillamente es una locura. Acaba de aparecer un libro de la profesora Elvira Roca Barea, que es probablemente lo mejor que ha aparecido últimamente sobre este asunto. ¿Por qué? Porque condensa en todas sus páginas todo lo que hay que saber y, lo más importante, toda la verdad que hay que saber sobre esta cuestión. Con ella hablaremos esta noche y trataremos de ver cómo superar la hispanofobia. Todos los grandes imperios han tenido su leyenda negra. Roma, Inglaterra, también España, por supuesto. La leyenda negra antiespañola nos ha acusado de crueldad, fanatismo, barbarie, la destrucción de una supuesta cultura avanzada musulmana, el genocidio sobre los indios de América, las persecuciones de la Inquisición o la represión religiosa contra el protestantismo son, entre otros, los cargos mayores que se nos imputan. Hoy nadie con un mínimo rigor puede sostener semejantes acusaciones. La Reconquista no fue una pérdida cultural, sino al revés, un progreso. En América nunca hubo un genocidio, al contrario, bajo la corona española se mató mucho menos que bajo la dominación azteca o inca. La Inquisición nunca fue el pozo de sangre que nos han vendido, ni la Contrarreforma católica fue más severa que la Reforma protestante, más bien al contrario. La leyenda negra antiespañola es simplemente mentira. La hispanofobia no es más que falsa propaganda. Sin embargo, hay algo que agrava las cosas, a saber, la cultura española desde hace muchos años vive sumergida en esa hispanofobia. La crítica global a España y su historia, propulsada por los liberales en el siglo XIX, por las izquierdas en el siglo XX y convertida en doctrina oficial por progresistas y separatistas en el siglo XXI, ha terminado convirtiéndose en un lugar común de nuestra vida pública. Hoy en España lo políticamente correcto es ser hispanófobo. En el pasado fue una pose estética, aquello de si habla mal de España es español, pero hoy es peor, hoy es la ideología dominante. Y la pregunta es si alguien puede construir sensatamente un país cuando la primera base de consenso es que el país no vale la pena. ¿Es posible dejar atrás esa estúpida hispanofobia, ese odio necio a lo español? Elvira Roca, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tiempos modernos. Habría que empezar por el final, quiero decir, por esa pregunta. ¿Es posible dejar la hispanofobia a un lado? Porque mira que es complicado, ¿eh? Bueno, no sé si es posible dejar la hispanofobia a un lado. Es necesario dejar la hispanofobia a un lado. Quiero decir que va a ser muy difícil que podamos tener un futuro como país. Sí, pero sobre todo va a ser muy difícil, no somos capaces de analizar las razones por las cuales esa hispanofobia ha perdurado más allá de las circunstancias del imperio. No es solo una cuestión interna, también es una cuestión externa. La hispanofobia se convirtió, por supuesto, en parte del argumentario del protestantismo, pero luego lo fue también de la Ilustración y luego lo fue también del liberalismo. Y es transversal en el sentido de que la comparten gentes de ideologías muy diferentes. Y antes cuando estaba escuchándole hablar, me preguntaba a mí misma, cómo había liberales que habían sido capaces de saltar por encima del paquete ideológico del liberalismo que lleva consigo una buena parte de hispanofobia, en el caso, por ejemplo, de Salvador de Madariaga, ¿no? Que a mí me ha alumbrado de una manera extraordinaria en mi trabajo, Salvador de Madariaga. Creo que ha sido uno de los españoles que ha penetrado con más inteligencia y profundidad. Y a él verdaderamente le tuvo que costar mucho, porque él era un liberal, tuvo que superar gran parte del corsé ideológico. Sí, pero es curioso, porque en la izquierda de aquellos años encuentras auténticos patriotas. Sánchez Albornoz, por ejemplo, era un hombre de izquierdas, nada más lejos de un hispanófobo que Sánchez Albornoz. Sin embargo, parece que hay un momento en el siglo XX a partir del cual la izquierda toma lo peor de esa crítica hispanófoba que es en el 98 cuando explota, y la han trasladado hasta hoy contra toda evidencia científica, histórica, en fin.
Bueno, pues porque, digamos, desde hace prácticamente 3 siglos, o sea, desde la Ilustración, una gran parte, la mayor parte, es decir, el ambiente intelectual español, lo que son sus élites cultivadas, letradas y políticas, para poder acceder a la vida pública con razonables condiciones, o sea, razonable esperanza de triunfar, ha tenido que ser hispanófobo. Es decir, la presentabilidad que se llama. Exactamente, o sea, desde el cambio de dinastía en el siglo XVIII, cuando llegan los Borbones y con ellos llega el estilo ilustrado francés y llega el salón y llega la peluca, como decía Madariaga, no llegan las pelucas, pues con las pelucas llega la hispanofobia cosida a la Ilustración. Y los ilustrados españoles se tragan ruedas de molino, terminan viendo lo que es imposible ver, lo que nunca vio nadie, ¿no? Y tenemos a ese pobre Goya dibujando a Galileo torturado cuando el pobre Galileo jamás fue torturado. Jamás lo torturó nadie, efectivamente. Jamás. Bueno. Y dibuja, ¿qué digo yo?, autos de fe que él no pudo ver, ya no existían en su tiempo. Es decir, él hereda ya un mundo imaginario y cree que ese mundo imaginario ha sido cierto en algún lugar. Y así, generación tras generación, eso se mantiene. Ustedes tienen una posición particularmente, ¿cómo decir?, de riesgo para palpar al día lo que hay en cuanto a la cultura pública española, en cuanto a este asunto, que es la enseñanza media. Es decir, lidiando con chavales de que 13, 14, 15, 16 años. 17, 18, 19, 20. Vaya, por Dios. Bueno, que lo que es que los medios se han transformado en una etapa muy larga de la vida. Sí, ya, verdad. Que lo que reciben fundamentalmente es un discurso absolutamente amorfo, pero amparado por las autoridades, que es lo más sorprendente, donde de entrada su propia identidad cultural aparece, la identidad cultural real, quiero decir, aparece como algo negativo y es sustituida por otra cosa. Otra cosa que normalmente es hispanófoba y que se encarna lo mismo en Abderramán que en un supuesto conde Borrell, que nunca existió como tal. ¿De ahí cómo sales? De ahí no sé cómo se sale, pero el hecho es que se sobrevive. El asunto asombroso de esto es la capacidad de supervivencia de España, es algo realmente extraordinario. O sea, 3 siglos sobreviviendo sin élites intelectuales que colaboren al mejoramiento de su país. Es decir, uno ve el caso francés, por ejemplo, ¿no? Y desde Voltaire hasta la literatura engagée Jean-Paul Sartre, no hay un solo escritor francés que hable mal de su país. Es decir, es muy difícil encontrar un escritor francés que no trabaje siempre elogiando su patria, diciendo cómo Francia es el país de la libertad y el primer país del mundo en todos los sentidos. Esto lo decía Voltaire, que se pasó la vida entera exiliado con las obras prohibidas en Francia, ¿no? Y sin embargo, eso jamás le hizo pensar que su país fuera algo de lo que tuviera que avergonzarse. Y sin embargo, nosotros ya llevamos muchas generaciones acumuladas de intelectuales que han vivido, digamos, para denigrar más y más su país y nosotros no los avergonzamos, es decir, los dejamos vivir y triunfan a causa de esas medallas hispanófobas que se van colgando. No solo hay una ruptura evidente entre ¿cómo decir?, la realidad del país y de la cultura del país, y que el país sigue existiendo, España, en fin, y sus élites intelectuales, sino que sobre todo, y desde el punto de vista histórico, digamos, es más grave, hay una ruptura evidente con la propia realidad historiográfica. O sea, cada nueva investigación va más contra la leyenda negra y cuenta la verdad. En fin, en este libro, en ese sentido, su libro de Imperiofobia y leyenda negra es absolutamente esclarecedor. Los datos son abrumadores. Pero la historia se escribe en una clave y los fenómenos de propaganda que se condensan en opinión pública son una cosa completamente diferente, ¿no? Lo asombroso de todo esto, sin embargo, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que sabemos perfectamente bien que la Inquisición fue una institución bastante pequeña, que tuvo pocos medios y que en absoluto es el gran monstruo. O sea, eso es un mecanismo muy habitual de la leyenda negra, yo lo llamo la ley del silencio y el mecanismo de borrado y iluminado, ¿no? Es decir, no es que sea mentira, la Inquisición existió realmente, pero una cosa muy chica. Uno le pone 3 o 4 focos, la proyecta, la convierte en una realidad enorme y transformas un ratón en un elefante. Y encima culpas a ese pequeño ratón, luego transformado en elefante, de haber condicionado la vida de España durante generaciones, cuando en absoluto esto fue así. Es decir, el poder de la Inquisición, me gusta poner este ejemplo porque es de lo mío, la literatura, y la Inquisición prohibió el Lazarillo de Tormes. Desde la primera edición, ¿alguien tuvo alguna vez alguna dificultad para comprar el Lazarillo de Tormes en España?
Jamás. O sea, estaba en la universidad a la siguiente generación sin ninguna dificultad. Ha sido estudiado en la generación tras generación. La gente lo ha comprado, lo ha vendido. Y sí, la Inquisición lo prohibiría, pero allá la Inquisición no le hizo nadie caso. Quiero decir que la capacidad de la Inquisición para influir en la vida española fue escasísima, chiquitísima. Y hace ya mucho tiempo que sabemos hasta qué punto era una institución pequeña, que tenía pocos medios, etcétera. Hay investigaciones de verdad de una profundidad extraordinaria en los archivos. Sin embargo, esto no ha calado en la opinión pública. O sea, se sigue utilizando una y otra vez el recurso a la Inquisición. Incluso hay pueblos donde te sacan una exposición de instrumentos de tortura de la Inquisición que jamás fueron utilizados por la Inquisición, sí, exactamente. Es una cosa asombrosa. Claro, ¿no? Y luego aparece siempre el terrible inquisidor en cualquier película española, sí. Siempre hay el terrible cura malvado, cuando realmente el personal de la Inquisición, el poco personal que tenía, porque, por ejemplo, España peninsular tenía 23 provincias inquisitoriales y al frente de ellas había 2 o 3 inquisidores. Ya está. La cantidad de gente era muy pequeña. Un caso muy claro es el de la brujería, por ejemplo. Que fue, por otra parte, claro, ya en época moderna, es decir, principios del 17, finales del 16, principios del 17, y es la Inquisición la que hace que no haya quemas masivas de brujas. Precisamente lo impide ella, ¿no? Exactamente. Hoy le explicaba yo a un compañero suyo, decir que la Inquisición es un fenómeno de intolerancia religiosa, sí. Claro, es que la tolerancia religiosa no ha existido hasta hace 5 minutos. La intolerancia religiosa era el estado espiritual de toda Europa. Lo que hay que ponerse a preguntar es cómo gestionamos la intolerancia religiosa en cada sitio donde la intolerancia religiosa se da. Claro. Porque desde ese punto de vista, que es la realidad del momento, la intolerancia religiosa en el lado católico, gestionada por la Inquisición, fue infinitamente más respetuosa, mucho más segura y no se llegó a los extremos de humillación y sobre todo el desbordamiento legal, es decir, las persecuciones como puro linchamiento sin proceso legal de ningún tipo, que fue realmente, o sea, no se puede ahora mismo calcular cuántas brujas fueron o cuántas personas fueron quemadas con la excusa de la brujería, que para mí la brujería, vamos a dejarla, es una excusa. En Luxemburgo, por ejemplo, la cifra de mujeres quemadas, el porcentaje es asombroso. Asombroso. Nos queda solo 1 minuto y medio, que es el típico lapso para hacer una pregunta imposible de contestar en 1 minuto, pero que yo voy a hacer. ¿Es posible hoy reconstruir un relato de identidad nacional española, en fin, relajado? La identidad española se distingue por su capacidad para sobrevivir a toda clase de bombardeo. No se sabe muy bien cómo está construida, porque lleva 3 siglos sobreviviendo sin élites que la defiendan, y ahora lleva toda la democracia sobreviviendo al bombardeo autonómico y a las noches de la luna mora en Andalucía y a toda clase de luna que en cualquier comunidad autónoma se le ocurre a cada uno. Y no se sabe muy bien con qué mimbres está tejido esto, pero el hecho es que demuestra una enorme capacidad de supervivencia y con más fortaleza. O sea, una de las cosas que a mí me han dejado más sorprendida, aparte del éxito del libro, que es una cosa incomprensible, pero el hecho es que la gente me escribe por docenas y me da las gracias. Y eso me parece increíble, es decir, ahí por debajo sobrevive una masa de gente que no tiene, digamos, proyección pública. Y que, sin embargo, es la que sostiene. Sí, y el alcalde de Móstoles, que yo siempre me acuerdo de él. Yo tengo una respuesta para eso, precisamente. Es que, efectivamente, si sobrevive es gracias no solo a la gente que escribe a Elvira Roca, sino también a gente como Elvira Roca y este libro que acaba de sacar. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y usted y yo nos vemos mañana aquí en Tiempos Modernos. Gracias mil.